arrepentimiento es muy importante entenderlo bien, ¿ya? Porque arrepentimiento es un mandamiento de Dios. Por ejemplo, el Señor dice y advierte en Lucas 13, del 1 al 3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Metanoia en griego, arrepentimiento. Hay varios arrepentimientos. No solo está el arrepentimiento respecto de las acciones que cometemos, sino que también el arrepentimiento es respecto de lo que somos nosotros. Y esto es muy importante. Por ejemplo, voy a hablar acerca del arrepentimiento que Dios pide, del cual Dios trata en Lucas 17. El Señor Jesucristo en Lucas 17, en el versículo 4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, ¿ya? Tu hermano, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Si tu hermano pecare contra ti y él viniese a ti y te dijese me arrepiento, perdóname, nosotros tenemos que perdonar, porque él se arrepintió. Pero ¿se arrepintió de qué? Mi hermano que pecó contra mí, ¿de qué se arrepintió? Se arrepintió de la acción que él cometió en contra de mí. Él me ofendió, hizo algo malo contra mí, y esa persona se arrepintió de esa acción. Mira, arrepentimiento es cambio en el evaluar la acción cometida, en este caso, en Lucas 17, la persona se arrepintió de la acción cometida, ¿ya? Él cometió una acción. Entonces, en primera instancia, mi hermano, que pecó contra mí, evaluó que la acción que cometió era buena, que no era mala. Pero luego él se arrepintió, es decir, modificó su manera de pensar respecto de la acción que cometió. Ahora él cambió su creer respecto de la acción que cometió contra mí. En un principio, él creyó que no era malo, no era tan malo. Y ahora él cambió su creer respecto de esa misma acción. Ahora dejó de creer que no era tan malo, que a mí no me hacía ofensa, no me hacía daño, o que yo me lo merecía, por último. Cambió su creer, se arrepintió, cambió sus pensamientos, sus creencias respecto de esa acción que él cometió contra mí. Cambió internamente su pensar, su creer respecto de esa acción. Antes pensaba, creía que esa acción que cometió contra mí no era mala, pero ahora él experimentó un cambio mental, de pensamiento, de creencia. Ahora él dejó de creer que la acción que él cometió contra mí no era tan mala, para ahora convertir su pensamiento, su pensar, al creer que sí era mala. Entonces él viene a mí y me dice, me arrepiento, perdóname. El Señor me dice, si tu hermano viniera a ti y él dijese, me arrepiento, perdóname, yo tengo que perdonarlo. Si 7 veces viene a mí, porque 7 veces peca contra mí, y 7 veces él viene a mí y él convierte sus pensamientos, se arrepiente respecto de su acción, evalúa su acción. Antes evaluaba que su acción no era mala, ahora se arrepintió respecto de su acción. Como él evaluó, creyó, pensó que su acción era, porque antes pensaba, creía que su acción no era tan mala, ahora no, ahora cambió su pensar, su pensamiento, su creencia. Ahora cree que sí es mala la acción. Y por eso viene a mí diciéndome, me arrepiento, pequé, perdóname. Lucas 17, versículos 3 y 4, el Señor está hablando, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale.
Ya, ese arrepentimiento es muy diferente, no tiene nada que ver con el arrepentimiento que Dios está demandando al hombre para que su alma sea salva. ¿Ya? Cada vez que nosotros encontramos la palabra arrepentimiento en Lucas 17, versículos 3 y 4, cuando el Señor dice, pensáis que aquellos Galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos, os digo no, antes si no os arrepentís, ya, ese arrepentimiento no son de los pecados, de las malas obras que cometemos y que nosotros tenemos que dejar de evaluarlas como buenas para ahora de evaluarlas como malas. Yo evalúo mi acción pecaminosa, yo me arrepiento de esa acción pecaminosa. No, no tiene nada que ver. No, nada que ver. Esa palabra que el Señor ocupa en Lucas 17, versículos 3 y 4, Lucas 13, versículos 1 al 3, acá podemos, lamentablemente voy a borrar acá mi antiguo video que hice. Estamos hablando de Lucas, el Evangelio de Lucas, Lucas 13, versículos 3 y 4, ¿ya? Acerca del arrepentimiento, lo que Dios está demandando. El Señor Jesucristo está advirtiendo, si no os arrepentís. Esa palabra arrepentimiento en Lucas 13, del 3 al 4, es metanoia. Metanoia. Metamorfosis de mis pensamientos, que yo los cambie. Metamorfosis, cambio de los pensamientos. Metanoia. Mente cambiada. Cambio mi creer, pero respecto de mí. Ya no de mis pecados. ¿Te das cuenta? Sino que el Señor les está diciendo en Lucas 13, del 3 al 4, le está diciendo acerca de que eran pecadores los galileos que habían sido objeto de esta cosa terrible que les hizo Pilato. Entonces el Señor le dice, pensáis en que ellos eran más pecadores que ustedes, más pecadores. Ahora el cambio no es de los pecados, sino de lo que nosotros somos moralmente. Arrepentimiento de lo que somos y seguiremos siendo hasta que nos muramos. ¿Y sabes qué, mi querido amigo? Tú pensarás que eso es fácil en un ser humano. No. Parte de los motivos por el cual el ser humano irá a parar al infierno es porque el ser humano no se arrepentirá jamás de lo que él es y de lo que seguirá siendo hasta que se muera. El Señor advierte, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No está el Señor tocando el tema de los pecados, que Dios te esté demandando a ti que tú te tengas que arrepentir de las malas acciones que tú haces, de los pecados, en manera alguna. No, el Señor te está demandando a ti que tú te arrepientas de lo que tú seguirás siendo irremediablemente hasta que te mueras. ¿Tú sabes cuáles son las expresiones que atentan contra el arrepentimiento que Dios manda al ser humano que lo haga para salvación? Las religiones humanas y nuestro propio corazón son las mayores fuerzas de rechazo, de oposición al mandato del Señor, a que el ser humano reconozca lo que Él es, ha sido y seguirá seguirá siendo hasta que se muera. Y el ser humano no va a cambiar esa forma de verse, de que él va a seguir siendo, que no puede dejar de ser una persona que peque. No. Si no os cambiáis vuestros pensamientos de tu alma, de vuestras almas, respecto a que ustedes van a morir siendo pecadores, y que son tan pecadores como cualquier ser humano, incluso como aquellos galileos a los cuales Pilato mezcló la sangre de ellos con los sacrificios de animalitos que ellos estaban ofreciendo en el templo.
incluso como ellos. En Lucas 13, del 1 al 3, yo siempre he dicho esta cita que ocurrió que está citada en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 13, versículos 3 y 4. Los discípulos del Señor le fueron a contar a nuestro Señor lo que Pilato había hecho con unos galileos que estaban ofreciendo ofrendas por el pecado, sacrificando animalitos como corderitos y otros animalitos más. Y resulta que entró Pilato al templo y los tomó a estos galileos y los degolló, los mató. Y mezcló la sangre de aquellos galileos con la sangre de los sacrificios de ellos, de los sacrificios de los corderitos, de las palomitas, los mezcló. Y ante el juicio, ante el creer de todo el resto de los galileos, inclusive de los discípulos, esto que les aconteció a aquellos galileos, a los cuales Pilato les mezcló su sangre con los sacrificios de ellos, tendrían que haber sido más pecadores que todos los galileos. ¿Te das cuenta cuál es el cambio que Dios está pidiéndole? El Señor Jesucristo emplea la palabra pensáis. Pensáis, creer. ¿Esto crees tú? ¿Esto piensas? ¿Esto es lo que tú crees? ¿Esto es lo que tú crees respecto de ti mismo? ¿Que tú no eres tan pecador? ¿Que tú puedes dejar de pecar? ¿Eso crees tú? ¿No has reconocido que en ti hay una ley del pecado que está vinculada férreamente a tu cuerpo y que todo el tiempo que tu cuerpo físico viva vas a pecar? Porque este cuerpo va a obedecer esta ley. Es una fuerte ley del pecado, que como toda ley, el cuerpo la ha de obedecer y vas a pecar. No importa que tú seas salvo, no importa, vas a pecar igual, no vas a poder evitar pecar. Eres pecador. El Señor le dijo a sus discípulos le dijo el Señor: ¿pensáis, discípulos míos, que aquellos galileos a los cuales les acontecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, si no cambiáis la creencia que ustedes tienen, el pensar, siempre empieza con la palabra pensáis. Mira, voy a ir a Lucas 13. Es importante considerar este pasaje, porque yo lo considero muy importante. Lucas capítulo 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Eso pensáis? ¿Eso piensas tú? ¿Eso crees tú? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Pensáis? ¿Qué cosas piensas tú de ti? De ti, de tu persona, no de tus pecados, no, de ti, de lo que tú eres moralmente ante Dios. ¿Cuál es la evaluación moral que haces de ti mismo ante Dios? ¿Qué crees tú de ti? ¿Qué piensas tú de ti? Cristo le dijo, el Señor le dijo a sus discípulos, ¿pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas que fueron muy terribles, eran más pecadores? Eran más pecadores que todos los galileos. No es así. Mira lo que es el arrepentimiento, es un choque de creencias. Sí, es así. Cristo dice, no es así. Sí, yo creo que es así. Y Cristo te dice, no es así como piensas tú. Sí, es como pienso yo. No, dice Cristo, es como digo yo. No es como dices tú, es como pienso yo. Es un choque de creencias. Es terrible.
En Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31, Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 17, versículos 30 y 31. El apóstol Pablo, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Somos ignorantes en la Escritura. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda el Señor. Mandamiento del Señor, es un mandamiento. Tú que quieres obedecer los mandamientos del Señor, obedece este mandamiento. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda el Señor, es un mandamiento del Señor, a todos los hombres, en todo lugar, metanoia, que se arrepientan, no de sus pecados. Mira, hay que arrepentirse de los pecados, siempre. Porque cuando pecamos, ofendemos a Dios, ofendemos al prójimo, vienen consecuencias terribles para nuestra vida. Pero para la salvación del alma, cuando Dios dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, o acá eso está en Lucas 13, el 3 al 4, pero acá en Hechos 17, 30 y 31, en manera alguna, el Señor está mandando al hombre que se arrepienta de sus malas acciones, de sus pecados. No. El Señor está mandando que te arrepientas tú de ti, de lo que tú eres, que tú cambies tu creer respecto de cómo tú te evalúas moralmente ante Dios y ante los demás. Tú, mi querido amigo, al igual que yo, no importa si la persona todavía no ha sido salva o ya la persona sí ha sido salva, no importa su condición judicial, condenada todavía por no creer. Si la condena es por no creer, no por ser pecador. O salvada por haber creído en el Evangelio, indistintamente en las dos condiciones judiciales en que el ser humano esté ante Dios, va a seguir pecando. Ustedes piensan que esto es un tema menor. No, querido amigo, este es un tema de la mayor relevancia. No es discutido esto dentro de las distintas congregaciones religiosas cristianas. No es conversado este tema de la metanoia, el arrepentimiento. Y es muy peligroso que las personas sigan en ignorancia. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Arrepentimiento para salvación, que no es de los pecados, sino de lo que yo soy y seguiré siendo hasta que me muera. Que yo convierta mis pensamientos. Por ejemplo, en el libro de Isaías dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Te acuerdas de Lucas 13? Del 3 al 4, cuando el Señor dice, pensáis que aquellos galileos que les acontecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos, que yo, que tú, que todos. ¿Eso pensáis? Cambia tus pensamientos. Arrepentimiento para salvación, Dios exigiendo al hombre que cambie sus pensamientos. Iniciando su ministerio, en Marcos 1.15 están registradas estas palabras, el Señor iniciando su ministerio, iniciando su ministerio, el Señor comenzó a demandar estas dos demandas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Yo he descendido del cielo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros para deciros lo siguiente. Arrepentíos y creed en el Evangelio, no de los pecados. Siempre tenemos que arrepentirnos de los pecados, y eso es básico, siempre. Pero acá, cuando en Marcos 1.15, el Señor está citando estas palabras, arrepentimiento, arrepentíos y creed en el Evangelio, esa palabra arrepentimiento es metanoia. Metanoia, ampiteste evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tienes que reconocerte persona que toda tu vida, hasta que te mueras,
vas a estar imposibilitada 100% a obedecer o cumplir los mandamientos. Vas a pecar hasta que te mueras. Reconócete así. No, yo puedo no pecar. En algún momento de mi vida yo podré lograrlo. No lo podrás lograr nunca. Y esto, querido amigo, es muy traumático, muy humillante para el ego humano. ¿Me entiendes? Mira, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, yo no sé si sigue cayendo acá, sigue la pizarra mostrando. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. En el versículo 8, el apóstol Pedro nos dice a nosotros en la iglesia: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, el rapto, venir a buscarnos, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Según algunos la tienen por tardanza, sino que paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Metanoia. Que todos reconozcan que van a cometer pecados contra mí hasta que se mueran, que están impedidos de poder evitarlo, que han sido herederos de una naturaleza que está arraigada en el cuerpo físico, y que todo el tiempo que el cuerpo físico viva van a pecar. Han sido herederos de una naturaleza pecaminosa. Mira, solamente personas salvadas como Pablo, Pedro y Juan, ellos llenos del Espíritu Santo, ya siendo salvos con vida eterna, ya habiendo pasado de muerte a vida, habiendo entrado por la puerta estrecha, habiendo nacido de nuevo, y Dios habiéndole puesto su Santo Espíritu, ya siendo santos, apartados por Dios de entre la gente del mundo, eso es santo, con santidad, la cualidad de un santo, que Dios lo ha apartado, eso es santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin que a ti Dios te haya apartado para Él, jamás le verás. Tienes que ser apartado por Dios. Y Dios nunca apartará a una persona en tanto la persona no se arrepienta. No se arrepienta de lo que la persona es y seguirá siendo hasta que se muera. Entonces el apóstol Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo dice: el pecado muere en mí, en Romanos 7. En mí no muere el bien en mí. Pienso yo, en mí yo soy santo, apartado por el Señor, soy apóstol del Señor, tengo santidad. Además, tengo vida eterna ya. Y en esa condición, en ese estado, el apóstol Pablo está ejerciendo la metanoia. Ya él dejó de creer, porque eso es arrepentimiento. Cambia en el creer, en el pensar respecto de sí mismo. Por lo menos el arrepentimiento que Dios demanda al hombre. Que se arrepienta el ser humano de lo que el hombre es en lo moral y que seguirá siendo hasta que se muera. Entonces el apóstol Pablo dice: el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, siendo salvo, siendo santo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miserable de mí. Y por eso exclama el apóstol Pablo. Se da cuenta. Mira, el apóstol Pablo toda su vida, antes de ser salvo, estaba esforzándose como todo fariseo en estar cumpliendo los mandamientos, toda su vida. Y ahora, gracias a que él modificó su pensar, él mismo se arrepintió, cambió sus pensamientos. Eso es una obra humana. Nosotros tenemos que hacerlo. Por eso el Señor dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dando claramente a entender que el ser humano sí puede cambiar sus pensamientos. Deje el hombre inicuo su camino y el hombre impío sus pensamientos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová. O sea, cuando el Señor dice: deja tus pensamientos, cámbialos, cambia tus creencias, es porque lo podemos lograr, lo podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Por eso que el Señor advierte: si no os arrepentís, pudiendo hacerlo, ustedes mismos pueden cambiar sus creencias que tienen respecto de su moral, de cómo ustedes se autoperciben moralmente ante Dios. El apóstol Pablo ya había cambiado sus creencias respecto a cómo él era moralmente ante Dios, antes no siendo salvo, endurecido, no arrepentido,
Él creía que estaba cumpliendo la ley. Era un fariseo. Se secaba el día sábado, el Shabbat, se secaban las manos al aire para no trabajar. Así eran de celosos de la ley los fariseos. Pero ahora todo cambió en la mente de Pablo. Lleno del conocimiento de Dios, lleno del Espíritu Santo, ahora él ve algo que nunca había visto en él. Dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros. Cuando dice los miembros del cuerpo, se está apuntando al cuerpo físico de él, en su condición de salvo. Él ya era santo, con santidad, ya tenía la vida eterna. Era, de hecho, apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. El Señor lo apartó, lo convirtió en su apóstol. Entonces era del Señor el apóstol Pablo. Y en ese preciso instante, en esa condición, el apóstol Pablo dice, pero veo algo que nunca había visto antes. Así están las personas del mundo, sin verse a sí mismos en lo moral, como ellos están. El apóstol Pablo, porque tenía el conocimiento bíblico como ningún ser humano en el mundo, un hombre criado a los pies del rabino, de Gamaliel, un hombre lleno del conocimiento de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Como fariseo, aventajó a todos los de su generación. El número 1. Celoso de Dios. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Nadie como el apóstol Pablo. Para postular a ser un fariseo, yo siempre lo he dicho, desde la niñez, el postulante a ser fariseo tenía que aprenderse los 5 primeros libros de la Biblia al revés y al derecho de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. De memoria, de memoria, de memoria. Génesis, de memoria, de memoria. Al revés y al derecho, para postular a ser un fariseo, un doctor en la ley. No lo somos nosotros, pero lo era Pablo. Y aparte, Pablo ya estaba lleno del Espíritu Santo. Solamente una persona en esa condición, yo diría, de exaltación. Dios lo exaltó al apóstol Pablo. Lo tomó como su instrumento. Solamente una persona con el conocimiento de la Biblia, tan metido en su mente, y siendo instrumento de Dios lleno del Espíritu Santo, puede llegar a verse a sí mismo. El apóstol Pablo dice, veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, mis pensamientos, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Lo escuchaste? ¿Escuchaste lo que dice el apóstol Pablo? No es cualquier persona el apóstol Pablo. Dios lo tomó para enseñarnos a nosotros en la iglesia. Es el gran doctor en la ley, judío, pero Dios lo tomó para enseñarnos a los gentiles. Aprendamos del Espíritu Santo, de Dios, operando en el apóstol Pablo. Pero veo otra ley en mis miembros, en su condición de santo, salvado, con vida eterna, apóstol del Señor, en esa condición, veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y solamente una persona santa, no un mundano, solamente un santo, con el Espíritu Santo morando en él, puede exclamar en su angustia, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hará pecar hasta que me muera? Eso no lo hacen los religiosos, no lo hacen los que no se han arrepentido de lo que ellos son. Ellos se arrepienten solamente de sus malas acciones nomás, de sus pecados, pero no de lo que ellos son. El gran Saulo de Tarso está reconociendo que es un pecador en su condición de apóstol. Mi nombre es Ulises Astudillo, soy chileno, pero soy salvado por Cristo. Lleno del Espíritu Santo, un ser humano tiene que decir, el pecado mora en mí no mora el bien. Veo otra ley en mis miembros, que yo no la había visto antes, pero ahora que soy salvo, el Espíritu Santo me ha ayudado a entender esta ley, que antes no la reconocía. Arrepentimiento es reconocimiento. Reconocer. Antes
no lo había visto, pero ahora mis ojos ven esto, que antes me estaba velado, que en mí hay una ley del pecado y que esa ley del pecado va a estar incluso morando, viviendo, existiendo en el cuerpo físico de una persona santa como lo era el apóstol Pablo. Querido amigo, tú no creas que esto es algo menor. Esto es algo de la mayor relevancia, que no se habla en las mesas, no se habla en ningún lugar, no se evalúa esta situación del arrepentimiento para salvación, metanoia. El apóstol Pablo en Romanos 7 realmente, ¿sabes tú que el número 7, siempre en la Biblia el número 7 no es cualquier número? El 7 es el número perfecto en la Biblia. Y el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, llega al capítulo número 7. Por algo, nada en la Biblia es al azar, aleatorio. Así que queriendo yo hacer el bien, estoy leyendo Romanos 7, desde el versículo 21 al 25. Así que, dice el apóstol Pablo en su condición de apóstol, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ley del pecado. Mira, eso hay que anotarlo en la pizarra. Ley del pecado que está en mis miembros. Lo voy a anotar. Ley ley del pecado. Ley del pecado. Es una ley. ¿Ya? Ley del pecado. Que está en mis miembros del cuerpo, en mi cuerpo físico. ¿Ya? ¿Se puede ver? Ley del pecado que está en mis miembros. Ley del pecado que está en mis miembros. Ley del pecado que está en mis miembros, el cuerpo físico del ser humano. ¿Ya? Eso nosotros lo leemos en el versículo 23, al final del versículo 23. ¿Ya? Vamos a borrar acá. Romanos capítulo 7, versículo 23. Y también Romanos 7, 25. ¿Ya? Romanos. Ley del pecado que está en mis miembros. Dice el apóstol Pablo, él se está mirando a sí mismo y está reconociendo esto. ¿Ya? Él lo está reconociendo. Ya, Romanos 7. Ahora dice en el versículo, bueno, eso está en el versículo 23. Versículo 24, ahí el apóstol Pablo exclama, con angustia, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo está diciendo un salvado. Mira, tú cuando ves a una persona del mundo, común y corriente, jamás, nunca, vas a ver que él esté exclamando y esté reconociendo que en él mora el pecado, que él es malo, que peca contra Dios. Nunca. Eso lo hace un salvado, no un inconverso. Una persona inconversa, no salva, que se cree que él es cristiano, un mormón, por ejemplo, un testigo de Jehová, un católico, un pentecostal. Los pentecostales peores todavía, pues ellos dicen que están guardando santidad, dejando el pecado.
Ellos no se logran reconocer a sí mismos como pecadores todavía, que todavía son pecadores, que no han cambiado su condición moral. No tiene nada que ver con que tú seas demandado por el Señor a dejar el pecado, como yo también. A mí Dios me ha demandado dejar el pecado, que yo no peque contra Dios. Correcto. Yo obedezco lo que dice el apóstol Juan. Estas cosas os he escrito para que no pequéis, y yo no peco contra Dios. Todos los días yo le pido a Dios en oración fuerzas para que yo pueda vencer la ley del pecado que está en mis miembros. Pero eso no significa en manera alguna que yo dejaré de ser un pecador. No. Yo soy un pecador santo, porque Dios me ha apartado. Por eso soy santo. Santo es apartado. ¿Y por qué Dios me apartó de entre la gente del mundo? Porque yo me arrepentí de lo que yo soy. Es lo que Dios exige, que pide, que manda. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ordena a todos los hombres, a mí también, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan de lo que ellos son, pecadores. Con una ley del pecado que está en nuestros miembros. Solamente el apóstol Pablo, él puede enseñarnos esto, porque él, lleno del Espíritu Santo morando en él, lleno del conocimiento de la Biblia, ahí él puede darse cuenta. Hay veces, queridos amigos, que el pecado que reina en nosotros no nos permite darnos cuenta. Estamos tan infectados con el pecado que nos creemos que nosotros no somos pecadores. Ellos son pecadores, yo no. Y Cristo le dice a sus discípulos, ¿pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que ustedes? ¿Más pecadores ellos que ustedes? En los pensamientos de una persona religiosa, cuando le ocurren cosas terribles a cierta gente, el pensamiento religioso es, están mal con Dios, Dios los está castigando, están mal. Por eso les pasaron estas desgracias. ¿Se acuerdan de los amigos de Job? Cuando Job cayó en desgracia, vinieron los amigos y le dijeron, dejas tus pecados, Job, seguramente estás pecando mucho, por eso te vino esta desgracia tan grande. La mujer de Job le dijo, maldice a Dios y muérete, mira cómo estás lleno de llagas, mira las desgracias grandes que te vinieron, tus hijas murieron, mira, los pastores han sido emisarios de desgracias con nuestros ganados. Y ahí estaba Job lleno de llagas, hasta que Job reconoció y él dijo, yo sé que soy pecador y tengo que ser redimido de mis pecados. Eso lo dijo cuando él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Cuando Job estaba diciendo, yo sé que mi Redentor, ¿tú sabes lo que estaba reconociendo Job? Que él era un pecador. ¿Sabes tú por qué la Biblia dice que Job era justo? Porque el ser humano es justificado creyéndole a Dios. No porque él sea moralmente bueno. No hay justo ni un uno, dice Romanos 3:10. Sino porque Job era un creyente. El justo Job era un creyente. No es que él moralmente cumplía los mandamientos. Job siempre ofrecía sacrificios. Él ofrecía sacrificios por sus hijos. No sea que ellos hayan blasfemado tu nombre en sus fiestas. Esa es una persona justa, que entiende que necesita ser salvado, redimido. Y Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aún desecha esta mi carne, mis ojos lo verán. Y se levantará del polvo mi Redentor. Mira, Job ya sabía que su Redentor iba a morir, iba a morir por sus pecados, para redimirlo, morir y volver a vivir. Se levantará del polvo, dice Job. Qué revelación que tenían la gente del Antiguo Testamento. Siempre Dios se le revela a las personas, no importa en su condición en la que estén. Siempre la gente incrédula dicen, ¿y cómo con la gente que está en el África, en la selva del Ecuador, los que están en las cavernas, los cavernarios, la gente primitiva, que no tenían conocimiento del Evangelio? Basta que un ser humano, en sus pensamientos, busque a su Creador para que Dios mueva cielo y tierra y se le revele. Es Job el que dice, en una o en dos maneras habla Dios, y el hombre no entiende. En sueños,
en visiones. Dios se le revela al ser humano. No, no te preocupes tú por los que están en las cavernas, por los hombres primitivos. Preocúpate de ti. En el versículo 25, el apóstol Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. A la ley del pecado. Bueno, en el versículo 24 dice que está en mis miembros. Entonces ahí tenemos nosotros lo que es el arrepentimiento. Es un reconocimiento de que vamos a seguir siendo hasta que nos muramos. De hecho, el apóstol Pablo ya era salvo, pecadores. Vamos a pecar. En nosotros hay una ley del pecado que nos va a impedir no pecar. Toda persona que diga, no, mira, yo de aquí en adelante, yo ya no peco más. No cometo más pecado. Yo entré a mi religión. Mira lo que hizo Adán y Eva. Ellos tejieron hojas de higuera para cubrir la vergüenza de su desnudez moral ante los ojos de Dios. Y eran pecadores. No sirve de nada ser religioso. Mira, Adán y Eva, cuando desobedecieron, eso es pecar, desobedecer, no cumplir el mandato del Señor. A Adán le bastó un solo pecado, una sola desobediencia para que entrara en muerte. A ti igual, a mí igual, entramos en muerte. De los 10 mandamientos, cualquiera de ellos que lo desobedecemos, muerte para el alma. Bueno, yo ya he explicado que Cristo nos salvó aboliendo la ley en lo penal para que nuestras almas cuando pequen, porque eso no cambia nuestras almas pecadoras, el hecho de ser pecadores, en lo penal nunca más nuestras almas sean condenadas a la muerte penalmente por pecar. Efesios 2:15, aboliendo en su carne Cristo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Sin embargo, lo que el hombre tiene que obedecer a Dios es reconocer que va a seguir siendo pecador hasta que se muera. Mira, tenemos el testimonio del apóstol Pablo, un salvado. Otro apóstol más, Pedro. En 1 de Pedro 3:21, también el apóstol Pedro está reconociendo, en su calidad de apóstol también. Dice el apóstol Pedro, el bautismo, cuando Cristo nos sella con su Santo Espíritu, cuando el Espíritu Santo de Dios, que es de Dios, cuando nosotros nacemos de nuevo, para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Mateo 22:32. ¿Te acuerdas tú cuando el Señor le dice a los judíos, no habéis oído que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Y los judíos veían las tumbas de Abraham, Isaac y Jacob, están muertos. ¿Cómo este hombre Jesús dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y resulta que Abraham, Isaac y Jacob están muertos? El Señor está hablando de los espíritus. Todo ser humano tiene que nacer de nuevo espiritualmente. Abraham, Isaac y Jacob en vida pecaron contra Dios. Sus espíritus murieron. Todo ser humano tiene que nacer de nuevo. Cristo dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Entonces Abraham, Isaac y Jacob habían pecado. No hay hombre que no peque. Y por lo tanto habían muerto, igual que Adán. Dios le dijo a Adán, el día que me desobedezcas, mueres. El día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió, entró en muerte. Murió su espíritu. Luego, andando el tiempo, lo que nos pasa a todos nosotros, murió el cuerpo. Adán murió físicamente a los 930 años, Génesis 5:5. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob pecaron, murieron espiritualmente, como todos, y cuando creyeron lo que Dios les decía a ellos, sus promesas, Abraham, Isaac y Jacob fueron creyentes, Dios les hizo nacer sus espíritus de nuevo y seguramente les puso su Espíritu Santo en ellos. Entonces es lo mismo para nosotros. Ya estaba diciendo que cuando nosotros pecamos, morimos, pero cuando creemos que somos pecadores y que lo vamos a hacer hasta que nos muramos, cuando nos arrepentimos, y también creemos que el pecado se condena con la muerte, mas Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó de que nosotros tuviésemos que ser objeto de la muerte de nuestras almas, porque aquel que fue muerto por nuestros pecados fue Cristo, fuimos salvos, entonces lo creemos, Dios nos hace nacer nuestro espíritu y nos pone su Santo Espíritu en nosotros. ¿Ya? Ahí somos sellados con el Espíritu, bautizados. Y Pedro dice en 1 de Pedro 3:21,
el bautismo que corresponde a esto, el sello del Espíritu Santo, ahora nos salva. Somos salvos con vida eterna, no quitando las inmundicias de la carne. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Perdón por darle espalda, les pido perdón, no tengo otra forma. Primera de Pedro 3, 21. O sea, tenemos a Pedro, tenemos a Pablo. Y como si esto fuese poco, de que nosotros vamos a seguir pecando hasta que nos muramos porque nuestra condición moral no cambia cuando somos salvos, ahora tenemos a Juan, el discípulo amado del Señor. 3 apóstoles llenos del Espíritu Santo, que están dando testimonio de que el salvado seguirá cometiendo pecados, que no puede evitar pecar, no se puede evitar. Hay una ley que impide. Yo quiero, porque amo al Señor, quiero no pecar. Tengo todas las herramientas, la Biblia, el Espíritu Santo, Dios me hizo nacer de nuevo, pero del todo, mira, cuando yo digo del todo, estoy diciendo 100%, pues querido amigo, mira, en un 100% no se puede. Hay una ley que impide, nos va a hacer caer en pecado. Y un pecado cometido por el ser humano condena su alma eternamente al lago de fuego. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo? ¿Cómo nos salvó? Sabiendo que nuestra condición moral jamás cambia, ¿qué es lo que cambió Dios por nosotros? Su ley. Cristo abolió la ley en lo penal, en lo moral sigue vigente. Cuando pecamos vienen consecuencias terribles para nuestra vida. Enfermedades, cosas terribles. Cuando pecamos vienen cosas espantosas para nuestra vida. No os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero nunca la pena de muerte para el alma, al pecar. Efesios 2:15. Cristo, cuando Él se sacrificó, muriendo por nuestros pecados, la resultante de aquello es que nos abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2:15. Ya lo borré ya, pero lo voy a escribir. ¿Ya? Yo lo he hablado esto antes. Eso está en Efesios, ¿cierto? Efesios capítulo 2, versículo 15. Aboliendo en lo penal la ley, en el aspecto moral sigue vigente la ley. No tenemos que obedecerla. Cristo dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no, sino a cumplirla. Porque hasta que no pase en el cielo y la tierra ni una tilde, ni una jota pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En el aspecto penal y moral, Cristo la cumplió, porque Él penalmente murió. Le dio plena satisfacción a la ley. Cuando la quebrantábamos, eso era pecar. Penalmente la ley vigente exigía, a través de los decretos que exigen la muerte del infractor, la pena de muerte para el alma. Ahora ya no, porque Cristo en su carne nos abolió las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2:15. ¿Qué resultado más grande lo que Cristo hizo cuando murió por nosotros en la cruz? ¿Qué resultado más grande para nosotros? Lo que cambió el Señor fue su ley. En el aspecto penal la abolió. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahora, ¿por qué es tan importante el arrepentimiento? Porque si uno cree que puede dejar de pecar, ¿te das cuenta? Si uno cree que puede dejar de pecar, si uno cree que puede, él puede obedecer mandamientos, él va al infierno. Si él piensa que él puede dejar de pecar en algún momento, yo puedo en un momento, ahora estoy débil, pero déjame fortalecerme y ahí ya no pecaré más. Si el ser humano piensa eso, y además, mira, el arrepentimiento también es un cambio radical en la manera de pensar el pecado. Porque si tú no piensas que el pecado se condena con la muerte, y tú has pecado, si tú no te ves condenado por haber pecado, no te has arrepentido respecto de cómo tú te crees a ti mismo que estás parado judicialmente ante Dios. Tú tienes que entender que sin Cristo tu alma está condenada, porque has pecado. Bueno, tenemos a Juan. Ahora tenemos a Juan. Tenemos Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, y luego tenemos
Primera de Juan, capítulo 2, 1 y 2. O sea, tenemos a Pablo, tenemos a Pedro y ahora tenemos a Juan. 3 apóstoles del Señor, completamente salvos, con total santidad, que es la cualidad de alguien que por Dios ha sido apartado. Eso es santidad. Cualidad de alguien que por Dios ha sido apartado. Cualidad de santo. Eso es santidad. Entonces, a Juan, porque habló Pablo, ¿cierto? Ley del pecado que está en nuestros miembros. Habló Pedro, no quitando las inmundicias de la carne. Las inmundicias de la carne no le son quitadas a la persona que ha sido salvo. ¿Qué significa que las inmundicias de la carne sigan en mí? Que no me hayan sido quitadas. Que en algún momento pecaré. Eso significa. Ahora, en 1 Juan 1, 8 al 10, el apóstol Juan, el discípulo amado del Señor, no es cualquier persona tampoco. Mira, comparemos a estos 3 grandes hombres con cualquier mundano de hoy en día, o cualquier religioso. Juan es el discípulo amado del Señor, el que dormía ahí cerquita de los pechos del Señor, al pecho del Señor, cerquita, ¿cierto? El discípulo amado, al mismo que el Señor le reveló el Apocalipsis. El apóstol Juan dice, si decimos, y él se está incluyendo, mira, decimos, yo también, yo Juan también. Si ahora que nosotros ya hemos sido salvos, y les estoy escribiendo a ustedes, la primera epístola de Juan, no fue escrita a las personas incrédulas, que no habían sido salvas, que no eran parte de la iglesia de Cristo. No, Juan le está escribiendo su primera epístola a personas como nosotros, con santidad, santos, salvados, con vida eterna, nacidos de nuevo en nuestros espíritus, con el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, sellados con Él, bautizados. El bautismo que corresponde a esto y que ahora nos salva y que no nos quita las inmundicias de la carne. A nosotros, el apóstol Juan entre ellos. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos nosotros, los salvados, los santos, los que tenemos santidad, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ahora, el apóstol Juan nos enseña a que nosotros que vamos a ser pecadores hasta que nos muramos, porque eso es un pecador, alguien que peca. Pecador es alguien que comete pecado. Si confesamos nuestros pecados, Juan entre ellos, yo también. Si confesamos nosotros, yo también. Yo soy Juan, estoy escribiéndole a ustedes, soy el discípulo del Señor, tengo santidad, sin la cual nadie verá al Señor, que es la cualidad de un santo. He sido apartado por el Señor, tengo santidad. Yo soy Juan, y a ustedes les escribo, si decimos, yo también me incluyo, yo también digo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, yo también soy un pecador, me llamo Juan. Un pecador es alguien que peca, y cuando peca tiene que confesar el pecado cometido. Yo también soy Juan, Juan el discípulo amado, yo tengo santidad, soy santo. Si nosotros que hemos sido salvos confesamos nuestros pecados que cometemos en nuestra condición de santos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados en el aspecto moral. Ya Cristo nos perdonó todos los pecados en el aspecto penal. Cuando pecamos, para nuestras almas no hay más condenas penales a la muerte. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2:15. Y Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Todos los pecados penalmente, todos perdonados. Que cuando pecamos, nuestras almas eran condenadas a la muerte. Decreto condenatorio. El alma que pecare, esa morirá. Decreto condenatorio contra el alma que infringe el mandamiento de Dios en materia penal. Pero cuando Cristo abolió penalmente la ley, anulados los decretos condenatorios. No tienen fuerza.
Porque los decretos condenatorios agarran fuerza estando vigente en lo penal la ley. Porque los decretos condenatorios exigen la muerte, la pena de muerte penal del infractor a la ley. Pero ¿qué es lo que dice Romanos 5:13? Donde no hay ley, penalmente no se inculpa de pecado. La ley sigue vigente. Cristo dijo, no penséis que he venido a abolir la ley de los profetas, sino a cumplirla. Pero cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, la abolió penalmente. Efesios 2:15. Y ahora estaba citando Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, ustedes no tenían nada que ver con las promesas que Dios le había dado a Israel. No eran judíos, eran gentiles, como los chilenos. Vea a mi general Pinochet. Como los chilenos, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, juntamente con Cristo cuando resucitó de entre los muertos. Hemos corresucitado con Cristo, como dice Colosenses. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, somos más que vencedores. Por eso que Cristo no nos borrará el nombre de la vida, porque al que venciere, y nosotros ya vencimos la muerte, estamos resucitados con Cristo, sentados en los lugares celestiales, 100% salvos. Resucitados con Él. ¿Ya? Entonces dice Colosenses 2, 13 y 14, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados penalmente. Moralmente no, hay que confesarlo, porque los pecados traen consecuencias. Si tú no los confiesas, Dios no te los perdona, y van a venir todas las consecuencias morales, espirituales, contra tu vida. Pero penalmente fueron todos perdonados. Penalmente significa que cuando tú pecas, o pecabas, tu alma tenía que ser penalmente condenada a la muerte. El alma que pecare, el alma que infringiera un mandamiento, tiene que morir. Pero al abolir la ley, ya los decretos condenatorios quedaron anulados. No tienen fuerza. Quedaron anulados, no tienen poder. De cómo los decretos condenatorios se van a infringir sobre mí si la ley ha sido abolida en materia penal. ¿Qué es lo que exigen los decretos condenatorios? La muerte del infractor a la ley, en lo penal. Pero resulta que la ley en lo penal ha sido abolida. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Abolida. Cristo al precio de su vida, al sacrificio de su vida, teniendo que ser desamparado, abandonado por el Padre, derramando su sangre en la cruz del madero. A ese precio abolió la ley en lo penal. Él la cumplió, Él penalmente murió, para que nosotros, nuestras almas, no murieran más. Y no moriréis jamás. Y yo les doy vida eterna, dijo Cristo en Juan 10:28, y no pereceréis jamás. Promesa del Señor. ¿La has creído? Juan 10:28. Juan 6:47, y yo les doy vida eterna. Vida eterna. Nunca más pena de muerte para vuestras almas. Promesa del Señor. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Juan 6:47. Por eso que el ser humano es condenado únicamente por no creer. Haciendo a Dios mentiroso, no creyendo lo que Cristo dijo, el hombre es condenado. Siempre la palabra condenación está vinculada al no creer en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. ¿Cierto? Esta es mi sangre del Nuevo Pacto, Lucas 22:20, la que derramó Cristo en la cruz. Ahora lo que condena es no creer, no pecar, sino no creer, porque somos todos pecadores. Pero el no creer en el Evangelio condena. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que dijo el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios? ¿Qué dijo? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Lo has creído? Creer en Cristo, en su evangelio precioso, en su obra de salvación y en su resultado para ti, que cuando pecas penalmente nunca más tu alma es condenada a la muerte, eres salvo. Ahí obtienes la vida eterna. Entonces tenemos el testimonio de Juan. Juan está diciendo, si confesamos nuestros pecados en nuestra calidad de salvados, santos, con vida eterna, con santidad, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados en el aspecto moral. Ya en el aspecto penal, todos perdonados, pero en el aspecto moral, tenemos que confesar los pecados para que no vengan consecuencias terribles para nuestras vidas.
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados en el aspecto moral y limpiarnos de toda maldad, de toda acción de la iniquidad. Porque en el original, cuando dice y limpiarnos de toda maldad, en el original griego dice de toda iniquidad. La iniquidad está vinculada con el inicuo, Satanás y sus huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, porque los salvados, los que tenemos santidad, los que somos de la iglesia de Cristo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tenemos que armarnos como militares con toda la armadura de Dios para estar firmes, ¿cierto? Con el apresto del Evangelio de la paz, con el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno, el apresto del Evangelio, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Armamentos espirituales contra las huestes espirituales de maldad, las regiones celestes. Entonces, cuando nosotros pecamos siendo salvos y no confesamos los pecados cometidos, abrimos una puerta, una brecha, para que estos seres espirituales nos afecten. Nunca más un salvado jamás es poseído por el diablo, ni por el espíritu maligno. Nunca. Estamos sellados, blindados con el Espíritu Santo. Pero sí, esto no significa que nosotros no vamos a ser afectados exteriormente por estos seres malignos. ¿Ok? Entonces, limpiarnos de toda maldad, limpiarnos de toda iniquidad. Ahora, 1 Juan 1:10. Juan y todos los salvados, Juan entre ellos, Juan se está incluyendo. Si decimos que no hemos pecado, ya siendo salvos, ya teniendo santidad, si en esta condición, y yo Juan también me estoy incluyendo, decimos que no hemos pecado, eso es muy grave. ¿Tú sabías que una persona que ha sido salva, al igual que yo, diga en su condición de salvado que él no ha pecado? ¿Sabes por qué es grave? Porque yo estaría haciendo a Dios mentiroso. Y Dios no miente. Si decimos que no hemos pecado, si decimos aquellos que tenemos santidad, que somos parte de la iglesia de Cristo, de su cuerpo espiritual, si en esa condición de salvados decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 1 Juan 1:10. Voy a borrar 1 Juan 2 porque no viene al caso. En 1 Juan 2, versículo 1 y 2, el apóstol Juan nos está exhortando a no pecar. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque si pecamos nos vienen las consecuencias morales de infringir la ley de Dios en el aspecto moral. Estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, jamás penalmente su alma será condenada a la muerte. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de toda la gente del mundo. Cristo los salvó a todos. Lo que pasa es que no creer que tú has sido salvo es lo que te condena. Porque estás haciendo a Dios mentiroso. Dios dijo que nos dio vida eterna. Cristo lo dijo, el Padre lo dijo, y tú no lo has creído. Tú sigues dependiendo de la ley, en lo penal. Tú crees que Cristo no abolió la ley en su carne, en el aspecto penal, y por lo tanto tú dices que al pecar eres condenado. Pierdes la salvación. Estás haciendo a Dios mentiroso. Estás pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hebreos 10, 26 al 29, cuando se habla de pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es pecar por incredulidad. Ese es el pecado voluntario, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora mira, muchas veces yo me pongo acá y le digo a una persona, querido amigo, mira, tú vas a cometer pecados hasta que te mueras. Eres un pecador. La persona está acá y dice, sí, no, si yo soy pecador, pero bueno, yo mira, voy a fortalecerme porque ahora estoy débil. Estoy pecando en mi debilidad. Pero me voy a fortalecer, voy a fortalecerme espiritualmente y ya ahí voy a estar, no voy a pecar más. Querido amigo, mira, tú jamás, hasta que te mueras, podrás evitar pecar. ¿Cómo? ¿Cómo me está diciendo usted? Usted me está diciendo a mí que yo no puedo. ¿Qué se cree usted? ¿De dónde salió usted? Yo sé que soy pecador, pero yo en este momento, mira, yo me he mantenido un buen tiempo
viviendo en santidad, dejando el pecado. Yo no soy pecador. O sea, sí, pero yo ahora fortalecido, mira, ¿sabes qué? Voy a leer la Biblia. ¿Mm? Voy a leer la Biblia y voy a ir a la iglesia y yo voy a vivir en santidad y no voy a pecar más, porque voy a estar fortalecido. Dios me dio un fuerte espíritu a mí, poder para vivir en santidad. Sí, Dios nos provee de todos los instrumentos, su palabra. Dice, el Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, leyendo la Escritura, nosotros nos santificamos. Pero en manera alguna significa que usted nunca más va a pecar. Usted va a pecar hasta que se muera. No puede evitar pecar. No lo puede. No lo podrá hasta que se muera. ¿No lo entiende? ¿No reconoce que en usted hay una ley del pecado que está en su cuerpo físico? Y que esa ley es una fuerza contraria a Dios, en rebeldía a Dios, a la moral de Dios, que a usted lo va a hacer pecar, lo va a hacer caer en pecado. Oiga, amigo, mire, ¿sabe qué? Usted está mal. Porque usted no entiende que cuando Dios viene a nuestra vida nos potencia y nos blinda y nunca más pecamos. No pecamos más porque Dios no está con nosotros. Nosotros no somos pecadores. Nosotros Dios nos hace nacer de nuevo y nos da su Santo Espíritu y tenemos poder para no pecar. Así que no me venga usted a decir que yo nunca más podré evitar pecar. Yo me fortalezco en Dios y yo no voy a pecar más. Nunca más pecaré porque estoy en Cristo. Y yo te voy a decir una cosa, si uno peca, pierde la salvación. Querido amigo, mira, yo te quiero decir que porque Dios vio que nosotros jamás podremos evitar pecar, no podremos evitar. Va a llegar un momento que vamos a estar en algún momento manteniéndonos sin pecar, pero luego la ley del pecado que está en nuestros miembros nos va a impedir no pecar. Nos va a ser imposible que en algún momento caigamos en algún pecado. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Entendiendo que en nosotros esa ley del pecado va a estar en nosotros hasta que nosotros nos muramos, porque está en el cuerpo. Entonces Dios, sabiendo que nosotros no podemos modificar esta ley del pecado, que estas inmundicias de la carne las vamos a tener hasta que nos muramos, que ni siquiera al salvado le son quitadas las inmundicias de la carne, y esas inmundicias de la carne nos van a hacer pecar. Viendo que eso no podía ser modificado en nosotros, ¿saben lo que hizo Dios? Modificó la ley de Él. Porque pecar es infringir la ley. Y en lo penal, estando vigente penalmente la ley, cuando pecábamos, éramos condenados penalmente nuestras almas a la muerte. En 1 Juan 3:4 dice el apóstol Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo? Como nosotros no podemos modificar nuestra moral, que está corrompida, y eso va a estar, esa condición moral corrompida va a estar en nosotros hasta que nos muramos, porque el cuerpo la tiene. Es por eso que Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí en el cuerpo físico, incluso habitando en el salvado va a estar la ley del pecado. Entonces Dios modificó lo que nosotros jamás en lo moral pudimos modificar. Nuestra moral no la podemos nunca modificar, no la podremos modificar del todo. Podemos santificarnos. Mira, querido amigo, la justificación ocurre en un segundo. Somos justificados desde el momento que nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. En un segundo. Pero la santificación nos va a tardar toda nuestra vida. Santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En tanto nosotros estemos leyendo la Biblia, nos estamos santificando, apartándonos del pecado, pero no del 100%, amigo. Porque eso no va a cambiar en nosotros. Y viendo Dios que eso no cambia en nosotros, Dios cambió su ley. Como nosotros no podemos cambiar en el aspecto moral, Dios cambió su ley. La cambió penalmente. Cuando la infringimos, eso es pecar. Penalmente ya nuestras almas no son condenadas a la muerte. Cuando pecamos, nunca más nuestras almas condenadas a la muerte por pecar. Porque aquel que fue condenado a la muerte por nuestros pecados fue Cristo, y de esa manera nos abolió en su carne penalmente la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cuando la infringimos, cuando pecamos, nunca más condenados. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado.
Romanos 5:13. ¿Me entiende? Tú me estás diciendo a mí que yo no puedo evitar pecar, que yo no puedo santificarme, que yo voy a pecar hasta que me muera. Eso me estás diciendo tú. Tú eres una persona hereje, eres un instrumento del diablo tú, un falso profeta. Me estás diciendo que yo hasta que me muera pecaré. Tú eres una persona no de Dios, eres del diablo. Querido amigo, yo soy del Señor. Humillación ante Dios es reconocimiento, arrepentimiento. Que tú te arrepientas, que reconozcas, que te humilles ante Dios y que reconozcas esto que jamás va a cambiar en ti, tu condición moral corrompida. El apóstol Pablo en Romanos 7, el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:21 y Juan en su primera carta a la iglesia, 1 de Juan 1:8 y 10, ellos están reconociendo que están pecando, siendo salvos con santidad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, lo está diciendo Juan. Pedro está diciendo, no nos son quitadas las inmundicias de la carne, inmundicias de la carne. Y usted está diciendo que usted ya puede no tener inmundicias en su carne, que usted no puede tener, ya no tiene inmundicias en su carne. Eso está diciendo usted. Pablo dice ley del pecado que está en nuestros miembros y él siendo una persona en santidad le está reconociendo que tiene la ley del pecado. Estos tres se humillaron ante Dios reconociendo, arrepintiéndose no tan solamente de sus pecados, sino que arrepintiéndose de lo que ellos seguirán siendo hasta que mueran. Metanoia, arrepentimiento. ¿Quién se cree usted para decirme que yo voy a pecar, que yo soy pecador, que voy a pecar hasta que me muera? ¿Quién se cree usted? Querido amigo, no me diga a mí que yo soy un falso profeta, un instrumento de Satanás. Yo le estoy diciendo la verdad de lo que es metanoia, arrepentimiento. Arrepentimiento es una humillación realmente del hombre. Por eso es que el Señor ha dicho, a través del apóstol Pablo, que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, los que tenemos las primicias del Espíritu, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, esperando la redención de nuestros cuerpos. Mira, en Romanos 8, dice el apóstol Pablo, porque también la creación misma, Romanos 8:21 en adelante, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Nuestro cuerpo es un cuerpo corrupto, donde está la ley del pecado, las inmundicias de la carne, incluso en los salvados. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice el apóstol Pablo a la iglesia, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo tengo santidad, soy santo, tengo vida eterna, pero tengo las inmundicias de la carne que no me han sido quitadas. Peco contra Dios, mas cuando peco, confieso el pecado, ¿verdad? Lo tengo que confesar. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Este es el cuerpo del delito. Acá están las inmundicias de la carne, que no nos son quitadas. Si ustedes supieran la cantidad de blasfemias que salen en los comentarios, espantoso. Pero yo no me tengo que concentrar en eso porque me desvían lo que estoy hablando. Querido amigo, mira, yo creo que hay muchas causas por las cuales el ser humano se va al infierno. Por ser tonto. ¿Se acuerdan del Señor cuando le dijo al rico insensato, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será? Insensato, tonto. Eso significa necio, tonto. Una persona que solamente se interesa por el aquí y el ahora. No se interesa por la eternidad. De que no entiende que su alma tiene existencia eterna. Y que tiene que arrepentirse de lo que él es ante Dios en lo moral, espiritual y judicial. Y que tiene que creer que Cristo lo salvó en la cruz. Tiene que creer que el pecado se condena con la muerte. Las personas se van al infierno por tontas. Tontas porque Dios
a todo ser humano le ha puesto una ley escrita en su corazón, que es el conocimiento del bien y del mal. El ser humano sabe que es pecador, lo sabe. No importa que no haya leído la Biblia, no importa que nadie le haya predicado de Cristo, el ser humano tiene una ley escrita en su corazón. Dios se la puso, el Creador. Es la ley del conocimiento del bien y del mal. Es lo que nos heredó a toda la raza humana Adán. Adán comió del fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces, el ser humano que no entiende que el pecado es un delito que nosotros cometemos contra Dios y que lo vamos a cometer hasta que nos muramos. Y que teníamos que hacer, y teníamos que nosotros ser salvados de esto a través de Cristo. Cristo fue objeto de la carga de los pecados de todo el mundo. Para así Él, a través de su muerte, ponerle fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, en lo penal, ¿cierto? Efesios 2:15. Aquí, ¿dónde lo escribo? Acá. A ver, ley del pecado que mora, que está en mis miembros, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo. Pero aquí nosotros tenemos que colocar, se me olvidó, Efesios capítulo 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, en el aspecto penal. Pecar es infringir la ley. Penalmente, muerte para el alma. Pero Cristo abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas en el aspecto penal, ¿ya? Que cuando pecamos, nuestras almas son penalmente condenadas a la muerte. Eso ya no corre. Y además, los decretos condenatorios quedaron anulados, porque al quedar abolida la ley, los decretos condenatorios exigían la muerte del infractor a la ley en materia penal. Pero cuando la ley penalmente ha sido abolida, anulados los decretos. Entonces, Colosenses 2, versículos 13 y 14. ¿Ya? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, siendo chilenos, siendo peruanos, bolivianos, argentinos, uruguayos, colombianos, ecuatorianos, norteamericanos, alemanes, ingleses, canadienses, neozelandeses, australianos, gentiles, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Primero, perdonándoos penalmente todos los pecados. Segundo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Acta de los decretos condenatorios, la paga del pecado de muerte, el alma que pecare esa morirá, anulados. Ley de los mandamientos en lo penal, abolida. Vida eterna para nuestras almas. Por ningún pecado que cometamos contra Dios, penalmente nuestras almas son condenadas a la muerte nunca más. Pero no nos son quitadas las inmundicias de la carne. Esto no significa, queridos amigos, muy queridos por mí, esto no significa que yo esté diciendo que tenemos un permiso de Dios para pecar. ¿Cómo se le ocurre estar pensando eso? Todo esto es un reconocimiento que tiene su base en la palabra arrepentimiento. Reconocimiento de estas cosas que a nuestro orgullo son un atentado para nuestro ego. ¿Tú me estás diciendo a mí que yo hasta que me muera no podré evitar pecar? ¿Eso me estás diciendo? Sí, querido amigo. No podemos evitar cometer pecados. Pecamos hasta con el pensamiento. En la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 16, es tremendo ese versículo porque, a ver, lo voy a escribir. Romanos 2, 16. ¿Dónde puedo escribir acá? ¿Dónde se puede escribir aquí? Acá. Este versículo es muy importante para mí. Romanos
Romanos 2, capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hay personas que cometen algunos pecados en oculto y lo tienen ellos como secretos. Ellos nomás lo saben. Ni siquiera lo saben sus esposas, sus hijos, sus amigos más íntimos. Son secretos. Han pecado y esos pecados no se lo comparten a nadie, no los confiesan con nadie. Son secretos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Qué tremendo es que un hombre no se quiera arrepentir. Las almas nuestras son aquellas que tienen que arrepentirse. Los pensamientos son de las almas nuestras. Por eso que en Romanos 2.5, Romanos 2.5, el apóstol Pablo dice, pero por tu dureza y por los pensamientos de tu alma no convertidos, no por el corazón músculo cardíaco. Romanos 2.5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Justo juicio. Dios envió a su Hijo a morir por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de todo el mundo. Nos salvó de nosotros tener que pagarlos, porque lo que nunca pudo cambiar en nosotros es nuestra moral corrompida. Y Cristo, al morir por nuestros pecados, al pagar tal precio, a ese precio, se pudo modificar la ley. Efesios 2.15. Aboliendo Cristo, cuando murió por nuestros pecados y nos hizo un nuevo pacto en su sangre. Esta es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto, la nueva modalidad para que nosotros seamos salvos para siempre con vida eterna. Nunca más condenas. La nueva modalidad. Abolió el antiguo pacto en estar cumpliendo los mandamientos. Porque al no cumplirlos, condenados. Los decretos condenatorios o hasta los decretos contra nosotros. Y los judíos tenían que acogerse a la ley de la expiación. Pero eso quedó todo abolido. Cristo abolió en su carne el antiguo pacto, en estar cumpliendo la ley de los mandamientos, y ahora nos hizo un nuevo pacto en la ley de la fe. Ley de la fe. ¿Dónde lo escribo? Acá. Ley de la fe. ¿Ya? Eso está, no me alcanza la pizarra, eso está en Romanos capítulo 3, versículo 27. En Romanos 3, 27 dice, a ver si la memoria no me falla, ustedes lo pueden consultar en la palabra. Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la ley de la fe, y el que justifica al que es de la ley de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley que había antes? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Sin estar haciendo cumplimiento de mandamientos, dejando el pecado. Dejar de pecar es dejar de incumplir. Todo aquel que comete pecado infringe, incumple también la ley. Pecar es incumplir, infringir. Dejar de infringir, yo no puedo dejar de infringir. No puedo dejar de pecar.
Te estoy hablando de un 100%, querido amigo. Yo sí puedo, porque tengo al Espíritu Santo. Dios me ha dotado, me ha capacitado. Pero en un 100% que yo pudiera 100% dejar de pecar, no se puede. No se puede, querido amigo. Arrepiéntase de lo que usted es. Arrepiéntase de lo que usted es y que seguirá siendo hasta que se muera. ¿Quién te crees tú para decirme a mí que yo no puedo dejar de pecar? ¿Quién te crees tú? Solamente te estoy citando las Escrituras, querido amigo. Tú no podrás jamás evitar pecar en un 100%. Tú podrás santificarte a la palabra, por méritos de la palabra. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En tanto usted lea la palabra de Dios, va a santificarse. Pero eso es un proceso. En algún momento de ese proceso de santificación, usted caerá en pecado. Porque usted tiene una ley del pecado que está en sus miembros. No ha reconocido esa ley. No se ha mirado, como el apóstol Pablo dijo, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Usted no la ha visto en usted? Sí, yo a veces cometo pecado, pero yo ya no peco más, pues amigo, yo estoy en Dios, tengo santidad. Pero que usted tenga santidad, que es la capacidad o la cualidad de una persona que ha sido apartada por Dios, no significa en manera alguna que usted de aquí en adelante no peque más, pues amigo. Tú me estás diciendo a mí que yo de aquí en adelante, yo soy cristiano, yo voy a seguir pecando. ¿Eso me está diciendo usted? Exactamente, eso le estoy diciendo. Suena crudo, pero esa es la verdad. Y cuando pecamos, tenemos un abogado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ya? Y en Primera de Juan 2, ahora sí que lo voy a anotar acá. Primera de Juan 2, versículo 1 y 2. Todo esto es a los salvados, a los que tenemos santidad. Estas cartas apostólicas jamás han sido escritas para las gentes del mundo. Solamente, exclusivamente para la iglesia, los que tenemos santidad, los salvados, los que hemos sido apartados por el Señor, por Cristo Jesús. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Nuestros pecados, que tristemente seguiremos cometiéndolos, los salvados. Y usted me está diciendo que ahora usted es cristiano y ya no peca más. Amigo, usted no se ha arrepentido de lo que usted es. No ha obedecido lo que el Señor dice en Lucas 13, el 3 al 4. Usted piensa que usted no es tan pecador como aquellos galileos que estaban ofreciendo sacrificios en el templo. Esos galileos estaban ofreciendo corderitos para la expiación de los pecados. Y Pilato entró y los degolló a ellos y mezcló su sangre con los sacrificios de ellos, de los sacrificios de los corderitos. Y usted dice que usted no es tan pecador como ellos, que ellos son más pecadores que usted. Eso está diciendo usted. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, querido amigo. Mira, ¿sabes qué? Yo he dicho que la gente se van al infierno por ser necias. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Por ser necio, pero también por no arrepentirse. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es importante que tú te arrepientas no de tus pecados solamente, porque hay que arrepentirse de los pecados para que no nos vengan consecuencias morales, espirituales. Pero también Dios te ha dicho que tú, en lo más importante, lo que tiene que ver con la salvación de tu alma, tú tienes que arrepentirte de lo que tú eres. Porque arrepentimiento es cambio de creencias. Yo estaba citando en Lucas 17 que venía un hermano a pedirle perdón a otro hermano diciendo me arrepiento, perdóname. Y Cristo dice perdónale. Si él viniere 7 veces a pedirte perdón diciendo que se arrepiente de la ofensa que te dijo, perdónale. Entonces ahí se está hablando del arrepentimiento del pecado, de la ofensa. Pero la metanoia no es arrepentimiento del pecado, sino que arrepentimiento de lo que yo soy. Entendiendo que arrepentimiento es cambio, el cambio en las creencias, yo tengo que dejar de creer que yo soy una persona que no voy a pecar más, que yo tengo la capacidad de no pecar. Tienes que dejar esa creencia.
cambiar esa creencia por la creencia de la verdad, que vas a ser una persona pecadora hasta que te mueras, que no podrás evitar pecar. Arrepiéntete de lo que tú eres. Cambia tus creencias que tienes respecto de ti mismo en el aspecto moral. Para los que no han sido salvos, en el aspecto espiritual y judicial. Cambia tu forma de creer respecto de cómo estás tú parado espiritualmente y judicialmente ante Dios. Sin Cristo estás espiritualmente muerto. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, tienes que nacer de nuevo. Y judicialmente tu alma está condenada a la muerte por haber pecado. Estas dos condiciones por haber pecado. Espiritualmente muerto por haber pecado, judicialmente muerto, tu alma condenada a la muerte. Todavía tu alma está viva, pero está condenada a la muerte por haber pecado. Tienes que verte así, creer esta verdad. Y dejar de creer mentiras. Por eso que la gente se va al infierno, porque ellos creen que Diosito es puro amor. Sí, Dios es amor, pero Dios es justicia. Ningún pecado quedará impune. Tiene que ser condenado con la muerte. Cristo dice que te los pagó todos cuando Él murió por tus pecados, porque los pecados se pagan así, con la muerte. Tú dices que no, que los pecados que tú cometes no tienen por qué ser objeto de tu condena, que tú no eres un pecador así, un pecador que cometa pecados que se condenan con la muerte. Tú no has creído que el pecado se condena con la muerte, no lo has creído. Tú no has creído que tu alma está condenada a la muerte sin que Cristo te haya salvado en la cruz. No lo has creído, por eso tú no necesitas de Cristo. Es por eso que cuando yo te hablo de Cristo, tú dices, no me hables. Porque tú no te has arrepentido respecto de cómo tú estás judicialmente parado ante Dios. Con tu alma ya súper condenada a la muerte. Y que lo único que te va ocurriendo a ti, sin que Cristo te haya salvado en la cruz, lo único que te va ocurriendo, no te va ocurriendo nada más, es que tu alma va siendo cada vez más condenada a la muerte. Tú vas andando y vas pecando. Y al no creer que Cristo te salvó en la cruz, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos en materia penal, al no creerlo, entonces tú invalidas todo lo que hizo Cristo. Entonces cada vez que pecas, penalmente tu alma es condenada a la muerte. Vuelves a pecar, penalmente tu alma es condenada a la muerte. Sí, porque tú invalidas la salvación de Cristo. La invalidas por tu incredulidad, llamando a Dios un mentiroso. Tal vez no te des cuenta que lo estás haciendo, pero lo estás haciendo. Estás llamando a Dios un mentiroso. Porque Cristo ha dicho, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y Pablo dice que la ley en lo penal ha sido abolida, que cuando pecas penalmente nunca más condenado. Y tú dices, no, si yo peco pierdo la salvación. Estás contrariando la salvación de Cristo. Y tu incredulidad, aparte de hacer a Dios un mentiroso, está invalidando la salvación. Entonces tú pagarás por todos tus pecados, porque no habrás creído que ya Cristo te los pagó todos penalmente. Es por eso Juan 8:24. Juan 8:24. Y con esto termino. Yo siempre hago los videos largos. Siempre los hago largos. El que quiere valorar la palabra se va a dar el tiempo de escuchar. Puede pausar, irse al trabajo y después volverlo a activar el video y escucharlo completo. No hay ninguna excusa para no escuchar 2 o 3 horas de la palabra del Señor. Videos cortitos no sirven. Mira, en Juan 8:24 el Señor está diciendo, o todos los pecados de toda tu vida los pagarás tú con la muerte de tu alma, porque no habrás creído que yo, cuando morí por tus pecados, te salvé de que tú los pagaras con la muerte de tu alma, aboliendo en mi carne las enemistades que había entre tú y yo, y la ley del pecado en lo penal, la ley del pecado, ¿cierto? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, en lo penal, abolida, no la has creído. Ok, invalidas entonces. Entonces tú pagarás por cada uno de tus pecados. Tu incredulidad invalida. Tienes que pagarlos tú. O todos los pecados de tu alma que cometerás durante toda tu vida, uno a uno, los pagarás tú, o tú creerás de una buena vez que Cristo te los pagó todos penalmente en la cruz cuando Él murió penalmente por tus pecados. De tal manera que con ese sacrificio abolió penalmente la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y donde no hay ley, en el aspecto penal, no se inculpa de pecados que se pagan con la muerte. Romanos 5:13, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Romanos 5:13. Por eso os dije, oh incrédulo, porque Cristo le está hablando a los incrédulos, a los que no creen.
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Como no creéis que yo soy tu Salvador, que di mi vida en vez de la tuya, que no solamente en mí fueron imputados judicialmente o penalmente los pecados de toda tu vida, o sea, de algunos momentos de tu vida, sino que en mí fueron imputados penalmente los pecados de toda tu vida. De toda tu vida, si tú vas a pecar toda tu vida. Por eso es importante el arrepentimiento. ¿Te das cuenta? El reconocimiento de que toda mi vida pecaré. Y a mí me basta un pecado que no haya sido imputado hace 2000 años atrás en la persona de Cristo para que mi alma sea condenada a la muerte del infierno. Porque así se pagan los pecados, con la muerte del alma. Más cuando Cristo, todos mis pecados de toda mi vida, los cargó en su cuerpo o le fueron penalmente imputados a él, y cuando él murió por los pecados de toda mi vida, me dejó salvo para siempre. En justicia, nadie paga 2 veces por un mismo delito. Un pecado es un delito de pena de muerte para el alma. Dios ya lo dijo, el alma que pecare esa morirá. Mas Cristo, para dejarme a mí y a ti 100% salvo, para que tú cuando pecaras ahora no tuvieses que volver tú a pagar por ese pecado, lo pagó Cristo hace 2000 años. Cuando pecas, no tienes que volver a pagar tú con la muerte de tu alma por ese pecado. Porque ese pecado ya hace 2000 años atrás le fue imputado a Cristo, a su persona, en lo penal, para él pagarlos en obediencia a la ley, que estaba vigente hasta el día de él. En la cruz del Calvario estaba vigente la ley en lo penal. Cristo muere por tus pecados y mis pecados, por todos los pecados de tu vida, de toda tu vida, y por todos los pecados de toda mi vida. Y ahí, cuando murió por los pecados de toda la vida de todos los seres humanos del mundo, desde Adán hasta el último ser humano que pisará la tierra, ahí Cristo abolió penalmente la ley. Y por eso has quedado salvo. Porque cuando cometes estos pecados que jamás podrás evitar cometerlos, penalmente no los tienes que pagar tú. Ya los pagó Cristo por ti. Y no creer esto invalida esta salvación tan maravillosa que Cristo nos logró en la cruz. Cuando Cristo, antes de morir en la cruz del Calvario, dijo: consumado es, Padre. El mandamiento que tú me diste, yo lo he consumado. Y entregó su espíritu y murió. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios Padre le encomendó al Señor? Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Cristo, antes de ir a la cruz, dijo: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Es decir, Cristo lo que está diciendo es que Él puede volver a vivir después de morir. Él es la resurrección y la vida. Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 11. Pero en Juan 10 dice: por esto me ama el Padre. Yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Voluntariamente pongo mi vida. Pongo mi vida para volverla a tomar. Este mandamiento de poner mi vida y volverla a tomar he recibido de mi Padre. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por lo tanto, mi querido amigo, tú que estás escuchando Evangelio, maravillosas buenas nuevas de salvación, que en la cruz del Calvario Cristo no fue imputado con algunos pecados nada más de tu vida, o pecados que tú vas a cometer hasta cierto momento de tu vida, y el resto de tu vida no. No. En la cruz del Calvario, Cristo, al poner su vida en vez de la tuya, fue imputado con los pecados de toda tu vida, para pagarlos todos. Para que cuando ahora tú vivas tu vida, por ningún pecado que tú cometas en tu vida, tú tengas que volverlo a pagar con la muerte de tu alma. Porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de ti, por los pecados que cometerás toda tu vida, tu alma aquí en esta vida tuya, fue Cristo en la cruz del Calvario. Repito,
en la cruz, cuando Cristo estaba siendo crucificado, en él no fueron imputados penalmente algunos pecados de toda tu vida, o ciertos pecados que tú vas a cometer hasta cierta edad de tu vida. No. A Cristo le fueron cargados o penalmente imputados, pecados que se pagan penalmente con la muerte, los pecados que tú cometerás toda tu vida. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo este poder de poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo, por mi propia voluntad, la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Este mandamiento he recibido de mi Padre, poner mi vida en vez de tu vida. Por lo tanto, todos los pecados de toda tu vida los he pagado yo, cuando di mi vida en vez de ti. Yo me puse en este juicio de condenación por los pecados de toda tu vida, para pagar los pecados de toda tu vida, pagarlo yo. Aquí hubo un juicio de condenación por los pecados tuyos de toda tu vida, para dejarte salvo 100% de que tú los pagaras con la muerte de tu alma. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado. En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, tenemos el anuncio más precioso que un ser humano pueda oír en toda su vida. Este es el anuncio maravilloso. ¿Te acuerdas tú de Isaías 53, versículo 1? El Espíritu Santo, inspirando al profeta Isaías, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nuestro anuncio, nuestro anuncio. ¿Cuál es el anuncio? 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el anuncio. ¿Lo has creído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y voy a terminar, querido amigo, advirtiéndote que si tú no crees que Cristo ya te salvó en la cruz, aparte de estarle haciendo mentiroso, estás invalidando la salvación consumada por Cristo en vez de ti. Entonces tú pagarás por tus pecados. Por tu incredulidad invalidas completamente la salvación totalmente consumada por Cristo en la cruz en tu favor. Tú tendrás que pagar por tus pecados. Acuérdate de la advertencia del Señor en Juan, bueno, ya lo borré, ¿cierto? Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso está en Juan 8, 24. ¿Ya? ¿Lo había borrado? ¿Dónde? Lo había escrito yo, Juan 8, 24, pero está borrado. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, el corderito de la expiación que los judíos tenían que llevar continuamente para que le fueran expiados los pecados de ellos, siendo los corderitos objeto de la imputación penal, la remisión de los pecados del judío al cordero. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, vida eterna, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53. Nuestro bendito Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, Dios Padre, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Éxodo 21, en Números 21, cuando las serpientes ardientes venenosas mordían al judío, eso es símbolo del pecado. El pecado mata penalmente el alma. Los judíos tenían que mirar la serpiente de bronce. Y el que miraba la serpiente vivía, no haciendo nada más que mirar. Por eso Cristo en Juan 3 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has creído que Cristo ya te salvó? ¿Has creído que cuando tú cometes pecados, porque vas a ser un pecador hasta que te mueras, tu alma nunca más será condenada a la muerte del infierno por pecar? Porque aquel que fue condenado a la muerte por todos tus pecados y que te abolió penalmente la ley de los mandamientos, fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Lo has creído? ¿Has creído que Cristo te dio vida eterna? Vida eterna significa inmortalidad para tu alma. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1 en el original. Dios les bendiga. Ulises Astudillo desde Chile.